Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar acá hablando un poco de como prácticas para orientar el desarrollo que hacemos a la nube. A pesar de que yo trabajo en Microsoft, pues vamos a tratar de hacerlo un poco agnóstico. Hoy en día los proveedores de nube están muy parejos, sobre todo en la parte de nube pública donde tenemos a GCP, a AWS y a Azure. Entonces, lo que hable va a aplicar para todos. Entonces, lo chévere hoy, ustedes pueden aprender cualquier tipo de nube y prácticamente lo único que tienen que hacer para moverse es cambiarle los nombres a los servicios porque digamos que el sentido de cada servicio sigue siendo el mismo. De hecho, hay muchos sitios en internet donde uno busca equivalencia de servicios de nube y le salen las 3 columnas con los nombres para uno saber por dónde irse, ¿no? Para poder enfocar nuestra charla, pues veamos súper rápido pues, las ventajas del desarrollo sobre nube. Básicamente tenemos escalabilidad infinita, pues en la nube, como ustedes conocen, son centros de datos gigantescos del tamaño de estadios que están repartidos por todo el mundo. Entonces hay miles de máquinas listas para que cuando nuestra aplicación crezca, se vuelva el siguiente Netflix, tengamos la posibilidad de correr la aplicación sin ningún problema, ¿no? La disponibilidad consiste en que si algún servidor falla, de inmediato entra otro a reemplazarlo y nuestra aplicación nunca se va a ver caída, por decirlo así. Y en temas de costo, pues como tenemos data centers gigantes, manejamos costo a escala. Entonces ustedes saben que cuando hay costo a escala, las cosas valen menos. Finalmente, la seguridad. Proveedores como Google o como Microsoft o como Amazon se han preocupado ya de tener muy asegurados los centros de datos. Entonces ya nos podemos quitar como ese peso de encima y solo preocuparnos por hacer nuestra aplicación, claro está, con prácticas de seguridad de desarrollo, pero no tenemos que preocuparnos por la seguridad de la infraestructura y de la nube. Estos puntos son los que hacen que nos diferenciemos de tener una aplicación en un data center local, que pues muy difícilmente logra este tipo de características, ¿no? En la nube hay básicamente 2 modelos de aplicaciones. Uno es infraestructura como servicio, que se creó cuando nació la nube por allá en el 2006 y fue porque Amazon, que tenía su gran sitio de comercio electrónico, empezó a darse cuenta de que muchas de las miles de máquinas que tenían empezaron a ser subutilizadas. En ocasiones nadie estaba usando esas máquinas virtuales, esas que tenían allá en sus centros de datos, entonces dijeron, oiga, pues ya que nos están sobrando las máquinas, ¿por qué no las arrendamos? Y entonces cuando empezaron a arrendar las máquinas fue que nació el cloud computing, porque ya uno lo que iba era a usar unas máquinas que estaban previamente desplegadas. Sin embargo, como son máquinas virtuales, tenemos el problema que hay que administrarlas, ¿no? Entonces estar pendiente de los antivirus, de actualizaciones, de patch, de configurar el hardware y todo esto. Entonces ese concepto evolucionó un poco y en 2010 aparece Azure con ofertas desde el lado de Microsoft de lo que conocemos como PaaS o plataforma como servicio. Ya no es infraestructura como servicio, sino plataforma como servicio. Allí los servicios ya están administrados por la plataforma, por Azure, y no hay que tener como tanto trabajo manual, así que la gente se libera de los temas de manejo de infraestructura, de antivirus, de actualización del sistema operativo y se dedica más a hacer que sus aplicaciones corran muy rápido allá en la nube. Después de PaaS vino otro tema ya en 2016 más o menos, que es el de serverless, y es una computación todavía más liviana, donde no se necesita ni siquiera alquilar un servicio, sino que tú sencillamente tomas tu código, lo pones en un lugar en la nube y él empieza a correr de inmediato. Lo mejor de todo es que cuando nadie está usando ese código,
el servicio se apaga y no te cobran. O sea que es un servicio que solo te cobra por los segundos que se está usando. Eso es lo mejor de serverless. Para una startup eso es súper bueno porque no tiene que disponer de mucho dinero para empezar a correr en la nube, sino que pones todo en serverless y solo te van a cobrar los segundos que usas. Entonces a veces en el primer mes de operación de tu startup ni siquiera te llegan a cobrar $10 por todo lo que estás corriendo allí en la nube, ¿no? Y después viene SaaS, que no es un modelo de despliegue de aplicaciones en la nube, sino que es un modelo de consumo de aplicaciones, es software como servicio, solo que la gente a veces lo mete entre estos tres modelos de nube. Pero la realidad del software como servicio es que es una aplicación que ya existe y tú la pones en la nube para arrendarla, arriendas ya la aplicación completa y cobras por mes. Entonces Netflix es un SaaS, por ejemplo, o Uber es un SaaS que te cobra también por servicio, ¿sí? O OneDrive o Google Drive también son aplicaciones ya hechas que corren y cobran una mensualidad o una tarifa permanentemente. Es un modelo muy recomendado y es el que deberíamos tener hoy en día. El SaaS por debajo, por detrás puede estar programado bien sea con IaaS, con infraestructura como servicio, o con PaaS, plataforma como servicio, ¿no? Listo, pero pues a pesar de que llegamos a estos modelos, todavía teníamos problemas en la industria del software. Este es muy famoso y es el problema en el cual el desarrollador hace su aplicación y cuando la van a subir a la nube ya no funciona. Entonces el desarrollador dice, pero ¿cómo? Si en mi máquina sí servía. Yo lo hice las pruebas y allá sí servía. Las condiciones cambian mucho cuando nos movemos a la nube. Entonces, para entrar a resolver este tema, aparecieron los señores contenedores, ¿sí? Que es casi que el protagonista de todo este evento. Los contenedores son, como su nombre lo indica, un contenedor que por dentro tiene todo lo que necesita la aplicación para correr. Entonces, cuando tú como desarrollador programas para un contenedor y lo dejas listico, después yo puedo tomar ese contenedor y lo llevo a la nube y funciona correctamente. Entonces ese meme que teníamos ya no va a aplicar porque si te anda el container en tu computador, te va a andar en cualquier otro lado. Lo mejor de todo es que que además de esto, si el señor desarrollador lo hizo en Windows, tú puedes poner el contenedor en Linux y también te va a servir. Y lo puedes poner en AWS y te va a servir, o en GCP y te va a servir, o en Azure y te va a servir, o lo puedes poner en una Raspberry y te va a servir, que esa es la otra cosa muy chévere de los contenedores, la portabilidad. Entonces, gracias a los contenedores, uno no va a tener que amarrarse a un proveedor de nube o de infraestructura. Es por esto que los contenedores hoy en día tienen varios modelos para desplegarse y son modelos que están basados en los modelos de nube que les comentaba, ¿no? Tú puedes tener contenedores puestos en IaaS, en infraestructura como servicio, o en PaaS. En IaaS, los contenedores están puestos en máquinas virtuales, entonces tú tienes que entrar y poner el contenedor ahí en la máquina, pero tienes que administrar la máquina, o sea, eso es complicado. Algunas empresas y algunos desarrollos usan este acercamiento porque es muy barato, o sea, manejar desarrollos en la nube sobre IaaS es muy barato porque te dan las máquinas como vienen y tú te encargas del resto. Entonces, si uno tiene la experiencia y la cantidad de gente necesaria y a veces lo pone eso en una balanza contra el costo de servicios más avanzados, puede ser que IaaS funcione. Y yo he visto varios proyectos en los que tenemos una aplicación que ya estaba en lo último de nube, pero ya todo empezó a ser muy caro, pero ya como eran muy grandes, tenían mucha experiencia y muchas personas, se pudieron dar el lujo de empezar a devolver ciertos servicios a IaaS. Pero para arrancar una startup
una idea, yo no recomendaría ellas porque nos va a poner mucho trabajo y no nos va a dejar avanzar rápido con la aplicación. Para uno ser muy rápido debería escoger un modelo en paz. Entonces, en IaaS tú puedes manejar contenedores solitos, individuales, o puedes manejar todo un conjunto ya con un orquestador. Y ese orquestador es el que conocemos como Kubernetes, por ejemplo, que es el más conocido hoy en día, originario en Google. O está Swarm, que es el orquestador de los contenedores Docker. O sea, la empresa que se inventó el contenedor más famoso, que es Docker, también se inventó su orquestador, que es Swarm. Entonces miren lo curioso, a pesar de que ellos fueron los que se inventaron el contenedor más famoso, no se inventaron el orquestador más famoso. Llegó Google, dijo, yo orquesto con Kubernetes, lo puso open source y a la gente le empezó a gustar mucho más ese que el del propio Docker. Tanto así que las nubes como AWS o Azure o pues claramente GCP ofrecen servicios ya administrados con Kubernetes, mientras que por ejemplo con Swarm no se ofrece un servicio administrado. Y ahí es donde pasamos a esta parte de abajo, que es cómo correr contenedores de una manera PaaS, ¿sí? Es decir, una manera administrada donde la nube te ayuda ya a todas esas tareas rutinarias de administración que pueden llegar a ser muy complicadas. Y entonces ahí es donde tenemos servicios como AKS, que eso es Azure Kubernetes Service, o sea, un servicio de Kubernetes administrado por Azure. La ventaja de esto es que uno ya no tiene que entrar a mano a armar todos los clusters, ni todos los nodos y todas esas cosas súper complicadas, sino que ya es muy sencillo decirle a tu proveedor de nube que te haga ese servicio. Lo mismo está en AWS, ellos tienen EKS, que es Elastic Kubernetes Service, y también tienen ECS, que es Elastic Container Service. Ese ECS fue como la respuesta que en su momento AWS le dio a Google cuando se inventó los Kubernetes. Entonces AWS dijo, yo me voy a inventar mi propio modelo de contenedores y lo voy a llamar ECS. Pero digamos que sirvió mucho para el ecosistema de AWS, pero no se expandió tanto como los Kubernetes. Así que hoy en día en AWS ofrecen los dos modelos, tanto el propietario de AWS, que es ECS, como el open source, que es EKS. Y Google, claramente pues tiene su Google Kubernetes Engine, que digamos es el nativo, el pionero en temas de Kubernetes. Eso es en tema de orquestadores, cuando queremos armar todo un clúster o varios clústeres de Kubernetes para poner nuestra aplicación allí. Pero también puede pasar que queramos solo un contenedorcito. Digamos que ustedes crearon su startup y claro, uno cuando arranca no va a tener 200 microservicios para trabajar, sino solo va a tener, por ejemplo, un carrito de compra y un login, como 3 cositas nomás. Entonces, ahí es mucho mejor usar una tecnología más sencilla que Kubernetes para manejar los contenedores, ¿sí? Uno puede manejar contenedores individuales sin necesidad de un orquestador. Y para eso hay servicios como ACI de Azure, que es Azure Container Instance, o Fargate de AWS, que nos permite crear contenedores sin preocuparnos de la infraestructura y tampoco sin preocuparnos de un orquestador. Entonces es para hacer microservicios aisladitos, muy rápido. Para una startup yo creo que uno debería arrancar por un modelo de estos, todavía no meterse con unos Kubernetes que le pueden dar mucha complejidad al asunto, sino trabajar con contenedores separaditos. O mejor, contenedores serverless, que como les decía, el modelo serverless es un modelo que te cobra por segundo. Entonces acá es como lo que les explicaba hace un rato. Se levanta un contenedor cuando alguien lo llama, por ejemplo,
guardar carrito de compra, se levanta ese contenedor, ustedes lo operan, los segundos que dure operando te los cobran y después cuando ya nadie lo esté operando, el contenedor se apaga solo y te dejan de cobrar, que es una de las principales ventajas de serverless. La otra ventaja es que si llegó el Black Friday y la demanda se disparó y llegan 5.000 hasta 5.000 peticiones por segundo, por ejemplo, a comprar en tu sitio, lo que hace el proveedor de nube es que levanta centenas de instancias de ese contenedor automáticamente, sin que nadie lo esté configurando, y ese centenar de instancias van a poder atender toda esa demanda de los 5.000 clientes que están entrando, y tu servicio va a ser muy robusto y va a poder escalar mucho. Luego, cuando ya la demanda baje, la plataforma de nube empieza a dar de baja esos contenedores que estaban, digamos que escalados, y tú vuelves a cero y ya te dejan de cobrar. Entonces, esas son grandes ventajas de estos modelos serverless, y además nos quitan digamos que el costo o la curva de aprendizaje de unos Kubernetes, que no es sencilla. Siempre hay que aprender bastantes herramientas y demás para poder manejar Kubernetes. Así que para empezar está muy bien, pero ustedes van a ver que con el tiempo su aplicación va a crecer mucho y tal vez un serverless empiece a volverse un poquito costoso, y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que le toca irse a algo menos abstraído, como son los Kubernetes como tal. Entonces, para hacer pruebas de concepto o servicios muy aisladitos que deben crecer mucho, está muy bien usar estos serverless. En Azure hay Azure Container Apps, que son contenedores serverless. En Google se llaman Cloud Run, y en AWS también con Fargate podemos lograr este comportamiento. Ya visto estos modelos de nube, la principal recomendación que yo tengo para uno desarrollar orientado a nube es esto: romper el monolito. En general, en la historia del software, cada vez que se hacía un programa, una aplicación, siempre se hacía todo para que cupiera dentro de una sola máquina, dentro de un servidor para tu escritorio, y entonces quedaba todo supremamente acoplado, y aunque funcionaba, cuando ya teníamos una carga muy alta sobre esa aplicación o ese servicio, empezamos a tener problemas, porque uno no puede hacer que un servidor sea infinitamente grande, uno no puede ponerle fácil 5 teras de RAM, ni 200 procesadores. Para hacer eso para un solo servidor es imposible. Entonces, si uno rompe su aplicación de tal manera que se pueda, en vez de correr verticalmente, que es ese escalamiento de una máquina, se pueda correr horizontalmente, o sea, en muchas máquinas, tú con muchas máquinas sí puedes lograr 5 teras en RAM, si tienes, por ejemplo, 100 máquinas, cada una con 500 gigas de RAM, por decirlo así. Lo mismo pasa con los procesadores, tú puedes tener 500 máquinas, cada una con 8 procesadores, y ahí vas a tener 4.000 procesadores disponibles para tu aplicación. Entonces, desde ahí se derivan la mayor cantidad de reglas que rigen el desarrollo orientado a la nube. La menor cantidad de bloquecitos o de pedacitos que debería tener una aplicación que ha sido rota o que tú estás creando de nuevo de ceros, pues en capas, son estos tres, los de siempre: el front-end, el back-end y la data. En términos de front-end, todo lo que, si tú eres ahorita un desarrollador de front-end o te gusta mucho el front-end, hay una ventaja, y es que no cambian mucho las cosas cuando te vas a nube en términos de front-end, excepto un concepto que es más bien nuevo, que es el de las aplicaciones web estáticas, basadas en frameworks de JavaScript como React, Vue o Angular, u otros muchos que abundan por ahí. ¿Qué pasa? Antes las aplicaciones web siempre requerían de un servidor web, por ejemplo un Tomcat o un Apache puro, o Internet Information Server, o un
NetBeans, por ejemplo, ¿sí? Y ese servidor web requiere una máquina para correr y esa máquina debe estar prendida siempre y eso genera costo. Entonces digamos que el costo de un servidor web es de $100 al mes. Esta nueva tecnología de aplicaciones web estáticas hacen que el costo ya no sea de $100, sino por ejemplo de $1, para que ustedes se imaginen la escala de ahorro que pueden llegar a tener. Hasta 100 veces menos vale. ¿Y dónde está la magia ahí? La magia está en que como hoy en día los computadores clientes, o sea los que ustedes usan, los que pueden tener en su maleta, los computadores de usuario final hoy ya son muy avanzados y así lo son los browsers, los navegadores. Entonces lo que se hace hoy en día es hacer que toda la lógica de presentación de la aplicación baje al computador de ustedes, como el código fuente baje tal como está, y el browser lo interpreta y lo pinta. Entonces todos esos $100 que me costaba tenerlo en la nube, ustedes lo están repartiendo entre sus clientes para que ellos pongan de su proceso de su máquina para hacer la presentación de la aplicación, ¿sí? Entonces lo que baja es el HTML, el CSS, el JavaScript, las imágenes, bajan todas al browser y en el browser se arma la aplicación y ahí está, y ahí queda. Entonces frameworks como React o Vue ayudan mucho en esta tarea y hacen que ese tipo de desarrollo sea muy sencillo, porque esto está disponible desde hace muchos años, pero antes de los frameworks hacer esos sitios web a punta de JavaScript era un dolor completo, porque pues, es muy difícil manipular el JavaScript así como viene. Los frameworks entran a arreglar esto, así que si uno sabe cualquiera de estos frameworks como desarrollador frontend, puede hacer el frontend de cualquier aplicación de nube sin cambios. Lo único que tiene que asegurarse es decirle a su arquitecto o a su DevOps que su aplicación es capaz de correr absolutamente toda desde el browser, para que él no alquile un servidor web, sino que alquile una aplicación web estática que es muchísimo más barata. Esas aplicaciones corren básicamente sobre el servicio de storage de la nube. Por ejemplo, en AWS corren sobre S3 o en Azure corren sobre el Blob Storage, que son servicios de almacenamiento equivalentes. Entonces uno está usando solo almacenamiento, no está usando un servidor web y por eso es que es más barato. Y bueno, cuando la aplicación ya está en el browser, ella necesita en algún momento enviar datos al backend, como meter un nuevo registro o traer información. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace a través de los llamados asíncronos que se pueden hacer con JavaScript. Tú puedes llamar web services con JavaScript y enviar y recibir información a través de estos web services. Eso empezó llamándose HTTP XML request por allá en los 90s y hoy ha evolucionado a lo que conocemos como jQuery. Y los frameworks como React y Vue, ellos ya tienen sus clientes web y todas unas cosas mucho más elaboradas para que desde el JavaScript enviemos y recibamos los datos. Entonces quiere decir que si nos vamos a ir a la nube, lo que se recomienda es aplicaciones web estáticas que accedan a un backend. Y cuando tu aplicación web empieza a ser muy grande, también se recomienda aprender un poco de microfrontends y es lo que nos permite hacer pequeños pedacitos de interfaz que después se componen en una página completa para ofrecer una funcionalidad final al usuario. De esa manera, si alguna vez hay un cambio en alguno de los servicios que ustedes ofrecen, solo tienen que cambiar el pedacito que muestra la interfaz de ese servicio y no toda la página. Es lo mismo que pasa con los microservicios. Entonces, a partir de los microservicios, después alguien se inventó, oiga, pues si hay microservicios y hay micro repositorios de datos, micro base de datos, pues también hagamos micro frontends. Lo mismo aplica y es algo que pues es interesante que también se explore. Ya en términos de backend, aquí sí hay bastantico que puede cambiar de lo que uno está acostumbrado a desarrollar en una aplicación normal a irse a una de nube. Todo obedece
a la evolución de lo que fue la arquitectura de capas, luego ya después se empezó a hablar de SOA, o sea, una arquitectura orientada a servicios, luego ya vino el tema de Web APIs, después algo más moderno fueron los servicios REST, que ya me imagino que ustedes sí ya están más familiarizados con estos, y finalmente lo que conocemos hoy como microservicios. Estos microservicios, básicamente, cuando empezamos a hacerlo para nuestra aplicación, hay que evaluar dos cosas, el tamaño y la cantidad. Por ejemplo, si nosotros hasta ahora vamos a sacar nuestro primer MVP de nuestra aplicación, pues no vale la pena, como les decía ahorita, tener 20 microservicios para mi aplicación, sino a medida que voy agregando servicios, pues los voy creando. De hecho, algunos MVPs se hacen sin microservicios, sino sencillamente se hace una web API con unos controladores por cada operación que queremos y con eso ya es suficiente y podemos salir al aire muy rápido. Hacer una web API no se demora tanto como hacer 10 microservicios, porque tú solo llegas y empiezas a programar y no tienes que estar como pendiente de toda la organización requerida para tener varios microservicios. Mientras que en otros casos, por ejemplo, el solo home de Amazon.com, cuando uno entra, ahí se encuentran más de 100 microservicios distintos para poder presentar todo lo que hay en la página, ¿sí? Pero eso ya es una situación que es el extremo completamente opuesto. Ya la aplicación ha crecido tanto que tiene un microservicio para mostrar el carrito, el otro para las sugerencias, el otro para lo más buscado y bueno, infinidad de cosas que tenemos allí. Luego ya viene algo supremamente importante que es el manejo de las variables de sesión y de los archivos. Cuando uno programa para un solo servidor, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de facturación, por ejemplo, ustedes hicieron su facturación para ir y vender en los negocios locales. Entonces ustedes llevan el software, lo instalan en un servidor y empiezan a facturar y las facturas se generan, se almacenan en unos archivos del disco y después se mandan a imprimir y todo perfecto. Ahora les fue tan bien que decidieron irse para la nube y cuando van a la nube deciden que tienen que tener muchos servidores porque ya van a tener más clientes y su negocio está creciendo mucho. El asunto es que cuando hay varios servidores, esos servidores son accedidos a través de balanceadores de carga en la nube. Entonces, las peticiones llegan primero al balanceador de carga y él define a cuál de los servidores que tenemos va a enviar la petición. Si, por ejemplo, tenemos los servidores A, B, C y D, puede que cuando mandemos crear una factura, esa petición se vaya al servidor A y la factura se crea y queda en el servidor A. Pero después, como la web es dinámica, el señor hizo nuevamente el request para imprimir la factura y el balanceador de carga mandó la factura, la impresión de factura al servidor D. ¿Y en el servidor D estaba la factura? No, estaba en el otro servidor A. Entonces, automáticamente se va a generar un error, un not found, y se va a dañar la aplicación allí. Eso es porque uno está acostumbrado a que, bueno, el archivo estaba en el disco, ahí, porque no funciona, es porque ahora te está atendiendo otro servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Cuando tú manejes archivos en tu aplicación, nunca pienses en el disco duro del equipo, siempre piensa en un servicio de archivos centralizado, como S3 o como el Blob Storage. Lo mismo pasa con las variables de sesión y de aplicación. Si ustedes no saben qué son esas cosas, es cuando tú te logueas y tú le dices yo soy Pedro, entonces en las páginas siguientes aparece siempre tu nombre, hola Pedro, ¿cómo estás Pedro? Etcétera, Pedro. Es porque el servidor tiene una variable de sesión que dice esta sesión es del usuario Pedro y esa variable queda en la memoria de ese servidor. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo el request que hizo Pedro lo mandan a otro servidor? Pues ese otro servidor no va a tener esa variable
Pedro en su memoria y entonces va a decir hola unknown o hola usuario desconocido, ¿sí? O loguéate, siendo que él ya se había logueado, ¿no? Entonces, para compartir estas variables de memoria de aplicación se usan los cachés, los servicios de caché, como por ejemplo Redis, que Redis es un servicio que creó la comunidad open source y lo adoptaron todos los proveedores de nube. Entonces, tanto Azure como Amazon como Google tienen sus servicios de Redis para que uno le diga a su aplicación, oiga, las variables de sesión y aplicación siempre manéjenlas ahí en Redis. Entonces, por eso, digamos que es la misma cosa, una tiene que ver con valores en la memoria RAM y otros con valores que están persistidos en disco. Ahora, desde el punto de vista de comunicaciones, también es bueno saber que las comunicaciones pueden ser tradicionales, como lo venían siendo los servicios REST a punta de HTTP. En general, hoy en día todo funciona sobre todo con mensajes que van en JSON o lo más viejo XML. Y como ustedes saben, el JSON y el XML son unos formatos que son muy grandes, entonces los mensajes se hacen muy grandes y eso genera a veces congestión en los servidores desde el punto de vista de latencia y también de velocidad de proceso, ¿sí? Además, el protocolo REST va por HTTP en términos del canal de comunicación, que pues no es tan veloz como lo es el modelo de TCP, ¿sí? Entonces ya hace algunos meses también de Google salió una tecnología que se llama gRPC, que nos permite comunicar dos servidores, pero esta vez a través de TCP, que son unas comunicaciones mucho más rápidas. Y los datos ya no van ni en XML ni en JSON, sino que van en un formato binario que es mucho más pequeño. Entonces, lo que es un mensaje gigante de JSON se reduce en algunos bytes mucho más pequeños cuando los trabajamos en binario. Lo que pasa es que pues, esta tecnología sí no es tan conocida y la mayoría de veces los servicios REST funcionan bien y hay muchas herramientas y hay mucha documentación que uno puede seguir usando en REST. Pero cuando ya las exigencias de tu aplicación se ponen muy fuertes y tú necesitas ir supremamente rápido, ahí sí es mejor pensar en comunicaciones binarias a través de gRPC. Hoy en día hay un nuevo protocolo de transmisión de datos que se llama HTTP/2, que es como la versión siguiente del HTTP que conocemos, y ese HTTP2 es sobre el que corre gRPC. HTTP2 por debajo tiene o está corriendo en TCP, sobre TCP, o sea que es binario. Por eso es que les decía que el gRPC va como en una comunicación totalmente binaria. Ahora, para el despliegue de los microservicios podemos escoger cualquiera de estos tipos de servicios que tenemos allí. Como ustedes ya vieron, con Kubernetes tenemos todo el conjunto de contenedores orquestado, trabajando sobre todo para soluciones bien grandes, bien complejas. Luego vienen las functions, que es totalmente serverless, ahí no van contenedores involucrados, o podemos usar contenedores serverless también. Si seguimos avanzando un poco más en las recomendaciones para nube, después de que tenemos ya todo nuestro backend organizado, puede pasar que veamos que tenemos los microservicios, pero igual nuestra solución todavía es un poco cara, ¿sí? ¿Por qué es cara? Porque a veces suceden cosas en el sistema de las cuales los microservicios tienen que enterarse, y entonces a veces lo que uno hace es programar un microservicio que esté leyendo en algún lado a toda hora, ¿sí? Por ejemplo, si se manda a calcular la nómina para una empresa, eso suele demorar varios minutos, a veces hasta horas,
y si uno quiere tener un microservicio que muestre el resultado de la nómina en pantalla, entonces le toca a ese microservicio estar a toda hora preguntando, ¿ya terminó la nómina? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Y eso empieza a ser muy costoso, porque necesitas que el microservicio esté siempre encendido y esté siempre preguntándole al microservicio de la nómina. Esto también genera cargas sobre el servicio de nómina, entonces estás consumiendo muchos recursos para hacer esa tarea. Entonces, para optimizar ese tipo de situaciones, se genera el modelo basado en eventos. Entonces, cuando tú tienes eventos, ya empezamos a tener, es un tipo de programación que conocemos como programación reactiva, o sea, que reacciona ante cosas que sucedieron. Lo que uno hace allí es enseñarle a su microservicio de nómina que cuando termine lance un mensaje o lance un evento y que diga terminé. Ese mensaje o ese evento lo captura lo que vemos allí que se llama un event broker. Él recibe el mensaje y después lo redirige hacia las personas o microservicios que estén interesados en saber que la nómina ya terminó de ser calculada, ¿cierto? Lo bueno es que esos consumidores de allá pueden ser consumidores de tipo serverless, ¿cierto? ¿Y qué es lo bueno de que sean serverless? Pueden ser contenedores serverless o functions. Lo bueno de que sean serverless es que esos pueden estar apagados, ¿sí? Entonces, mientras se calcula la nómina, solo la nómina está corriendo y solo la nómina nos está cobrando. Y cuando la nómina termina, lanza un mensaje y ese mensaje se replica a los contenedores serverless o a las functions y los despierta. Y cuando los despierta, esos señores van y miran los resultados y los muestran en pantalla. Entonces, algo que en un momento nos podía costar, por ejemplo, $200, al final nos vale solo los 100 de la nómina, más el dolarito que costó la function que leyó lo que se calculó y lo mostró en pantalla. Entonces, también para que lo tengas súper en cuenta, los modelos orientados a eventos. Cada proveedor de nube tiene muchos servicios para manejar eventos. Por ejemplo, en AWS está SQS, que te maneja las colas y después de las colas tú puedes leer, o puedes tener en Azure, por ejemplo, Event Grid, que te recibe un evento y después lo replica a todos los suscriptores que tengas. Todas esas arquitecturas de Service Bus también están replicadas en la nube. Entonces, esa es una gran forma también de ahorrar y permitir a su aplicación que escale mucho, porque como no, los servicios no están siendo atacados por todo el mundo preguntándoles que si ya acabó, entonces hay más campo para que ellos hagan su tarea real, mientras que los otros servicios se despiertan solo cuando los necesitan. Entonces ya, muchachos, para ir concluyendo, al empezar esta sección les dije que romper el monolito era lo más importante, pero ¿será que no es así? En marzo de este año, un conjunto de ingenieros de AWS que estaban encargados del monitoreo del streaming que hacen, los ingenieros son de Amazon propiamente, no de AWS, sino de Amazon. Ellos estaban encargados de monitorear la calidad del servicio de video de Prime, ¿sí? Que es como el Netflix que tienen en Amazon. Y tenían esta arquitectura que es totalmente serverless y también es PaaS, plataforma como servicio. Ese AWS Step Functions es como un servicio de orquestación de workflow que te permite pasar un flujo de información de un estado a otro servicio y lo que sale de allí se lo manda a otro servicio. Hace un diagrama de flujo con la información. Entonces lo que hacían es recibir la calidad de video a través de esa function que es serverless y pasarla a los step functions que corrían en paralelo para que cada uno cogiera un pedacito del stream y dijera, este stream está correcto, no tiene pantallazos negros, no tiene bloqueos, está bien, y al final el resultado
salía por otra WS por otra lambda para dar un resultado. El asunto es que como hay tantos miles de personas viendo películas de Prime en todo momento y los streams son tan grandes, son gigas de stream, para poderlos analizar, esta parte donde están los detectors se crecía gigantescamente. Como les mencioné, los modelos serverless empiezan a crecer sin control y lo bonito es cuando hay que pagar todo eso, ¿no? Entonces los mismos ingenieros de Amazon se dieron cuenta que esto estaba siendo supremamente costoso. Un modelo basado en microservicios y un modelo basado en serverless, y esto fue en marzo de este año, y entonces lo que decidieron fue devolverse al monolito. Entonces, ya todo está dentro de un contenedor de ECS y ese contenedor está montado en una máquina virtual, en una sola, y dentro de esa máquina generan un detector, que son los que analizaban el stream, uno pero por hilo dentro de la misma máquina. Ya no es uno como un microservicio afuera, sino se convierten en puros hilos dentro de la misma máquina. Esto lo que permitió es que la comunicación entre ellos fuera mucho más rápida porque todos están corriendo bajo el mismo dominio de ejecución de una máquina. Ya no tiene que salir la información a muchos microservicios que están regados por todo lado. Entonces el proceso era mucho más eficiente y lo único que tienen que hacer es poner más máquinas cuando necesiten más servicios, pero al final algo que les consumía antes 1000 microservicios distintos, solo les consumía una máquina. Entonces los ahorros que empezaron a tener fueron tantos que este modelo de monolito vale 5% de lo que valía el modelo de microservicios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto evidencia una realidad de la industria del software que es innegable, y es que no hay una receta mágica ni una arquitectura que te cubra absolutamente todos los casos. ¿Sí? En Amazon son pioneros del cloud computing y terminaron con una solución que pareciera más de un centro de datos local, pero solo para ese caso. No quiere decir que la propia tienda pueda funcionar como un monolito, jamás. Depende mucho de lo que ustedes quieran resolver, la solución con que la van a implementar. Lo importante es como conocer las fichitas que arman su solución en la nube y saber cuál poner para cada caso, como un juego de Lego. Entonces, si tenemos una necesidad de comunicación ultra rápida, sobre todo en temas de streaming y cosas de ese estilo, casi siempre termina uno con máquinas virtuales corriéndolo de una forma, digamos que anticuada, pero es la más eficiente. No es tan fácil de entender ese concepto, pero pasa. Sin embargo, nosotros cuando vayamos a hacer una nueva aplicación de ceros, tal vez lo más recomendable es usar serverless y hacer ciertos microservicios que estén separados, pero solo los que vayamos a necesitar, no exagerar, no irnos muy allá. Y después que va madurando nuestra aplicación, pues vamos viendo si en realidad vamos a necesitar más microservicios o más bien algunas cosas dejarlas de tipo monolito. Eso lo da solo la experiencia y básicamente en eso es que le van a ayudar los arquitectos que ustedes tengan en sus aplicaciones, o si ustedes se vuelven los arquitectos, pues sepan que esa va a ser su actividad dentro del desarrollo, y es conocerse las fichitas y saber cuáles poner a trabajar. Una vez se conozcan las fichas de un proveedor, como les dije al principio, va a ser muy fácil moverse porque solo cambian de nombres. Entonces, lo que en un lado se llama S3, en el otro se llama Blob Storage, pero hacen lo mismo. Sin embargo, las reglas que les comenté, todo eso de la administración centralizada de memoria y de archivos, eso sí aplica para todos los casos, y ya que ustedes tienen esto en mente, pues ya van a poder empezar a hacer sus aplicaciones de una manera mucho más sencilla. Por ahora no es más, muchachos, les agradezco por su atención y muy amables por estar aquí.